Acá estoy. De aquí estoy muy pasivo. Hola, Hola, ¿cómo estás ahí? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Sí, estoy con problemas técnicos porque... ¿Por qué? Espera un poquito. ¿Ah? No, déjalo afuera. Lo que pasa es que una que vive en la periferia, hay un fuego artificial y no sabemos qué está pasando y mis perros están vueltos locos y como que... Ah, pero es que recuerda que hoy día me parece que son la conmemoración de los 98 años de la Universidad de Chile. Ah, por eso entonces. Sí. Entonces, Y lo digo, más probable ¿quién es está jugando? ¿Qué? No sé. lo Y más estamos probable con es crisis que de perros histéricos. lo más probable es que tus vecinos sean de la Universidad de Chile. Bueno, ni un brillo. Sí, acá hay como una célula de chunchos cerca. Sí. Ah, ya. A veces aparecen los postes pintados azul y rojo, Otras con veces blanco y grafiti. negro. ¿Ah? Otras veces blanco y negro. Sí. No, pero diría yo que son más chunchos. A pesar de que vivo cerca del estadio Monumental, Ya. hay como más chunchos pastelados. Ah, Sí. ahí en el sector del Rodolfo son todos pintados naranjo. Es que le gusta el Cobreloa. Cobreloa, mish. Yo no, de fútbol, desde que mi papá falleció, como que lo dejé de lado. Mi papá era muy chuncho también. Muy chuncho. De hecho, mi primo todo dice, por culpa del tío somos todos chunchos, porque el papá de ellos es del Colo-Colo. Por culpa del tío Miguel son todos chunchos. Oye, qué bueno tenerte nuevamente. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Vamos a tratar de que no hables mucho ni te rías, porque sé que estás con una bronquitis y es medio complejo. Sí, Oye, Pauli. Ya no normal, sí. Ah, ya. Oye, nosotros estábamos conversamos la última vez respecto de aclarar algunos conceptos, ¿cierto?, referentes a estas condiciones. Déjame recordar, si es que estoy en lo correcto, estas condiciones con las que uno nacía, no es que se fueran desarrollando en el tiempo. Y de acuerdo a lo que conversábamos, ¿cierto?, y tú nos aclarabas, es que no es algo que se vaya a pasar en el tiempo, sino más bien es una condición que la persona tiene. Que perdura. Que perdura en el tiempo. Y te hacíamos las preguntas, ¿cierto?, con Rodolfo respecto de cómo nosotros enfrentábamos desde el punto de vista o sea, nosotros no somos pedagogos de profesión, sino más bien profesionales, cómo o qué era lo que teníamos que hacer cuando nos encontrábamos con un chiquillo o una chiquilla de estas características. Y Rodolfo se acordó de una estudiante que en algún minuto cachó que no era por ahí por donde tenía que enfocarse, pero no todos los profes lo hacen. Ahora, la pregunta es, si mal no recuerdo, tú me dijiste que a los 30 y algo, 36. A los 36, tú te diste cuenta que tu cerebro funcionaba de forma distinta, ¿cierto? Y eso, ¿cómo fue ese descubrimiento? ¿Cómo fue darte cuenta que también eras parte de esta tremenda comunidad invisibilizada? Sí. Eso. O sea, voy a partir por el principio. Como habíamos hablado la vez pasada, estas condiciones tienen un componente genético súper alto, hereditario. El TDAH que tengo yo, o atención divergente, se traspasa genéticamente, podemos decir como casi en el 75% de los casos. El padre o la madre va a traspasar el gen como o la expresión genética, el gen del TDAH al hijo o a la hija. Entonces, partiendo de eso, mi familia es neurodivergente. Ya, obviamente, sí, me atrevería a decir que sí. Y por lo tanto, todos los rasgos, todas las dificultades, todo como la fortaleza de la misma neurodivergencia son muy normalizadas en las familias neurodivergentes, porque somos todos iguales. De hecho, yo
ahora vengo llegando de un seminario de altas capacidades que se hablaba de eso, como que ¿por qué se llega tan tarde al diagnóstico? Porque las familias no problematizan. No es porque sea problema en sí la neurodivergencia. Los problemas son las dificultades que tenemos los neurodivergentes, ¿ya? Entonces, como las familias están acostumbradas a esas vivencias, dicen, no, yo era igual cuando chica, o yo era igual cuando chico, eso es normal. Entonces, ¿cómo te das cuenta? ¿Cuándo te das cuenta tú? Cuando te enfrentas a la sociedad y te das cuenta de que no rindes como los demás, o como esperan que tú rindas. Y yo viví con eso toda mi vida. Inconscientemente siempre me estaba comparando con los demás y decir, ¿por qué no puedo terminar lo que empiezo? ¿Por qué no puedo rendir en el tiempo que se espera? ¿Por qué siempre espero última hora para hacer mis trabajos del colegio? ¿Por qué espero última hora para terminar, no sé, cualquier cosa? Y siempre mirando como desde el déficit, ¿sí? Como no logro ser como debería ser. Luego estudié pedagogía en inglés, no me enseñaron mucho sobre neurodivergencia, sobre TDAH, sobre autismo, así como lo típico, como lo característico, los rasgos característicos como más que sobresalen, que generalmente son los que los varones, a los varones se les permite tener esos rasgos. ¿Okay? Aquí voy con esto, siempre va a haber un sesgo de género, porque las mujeres no pueden ser desordenadas, no te podían andar subiendo arriba del árbol, no te podían andar dando vuelta carnero en falda porque se te ven los calzones, ¿cachai? Entonces como que la sociedad a la mujer igual como que la trata de nivelar, que sean todas iguales. Oye, Pauli, perdón. Y ahí en la universidad me imagino que te costó más poder tomar el ritmo sí. De acuerdo a la estandarización, porque me imagino que los profes es como lo que habitualmente uno escucha, que el profe entraba y le daba exactamente que es lo mismo que netes tú y tenés que rendir, ¿sí? Claro. Lo que pasa es que cuando uno tiene atención divergente, uno tiene dificultades, ¿cierto?, en organización, planificación, que son las funciones ejecutivas que están como afectadas. Las funciones ejecutivas son estas funciones cerebrales que están como hechas para que tú puedas lograr una tarea, que son varias funciones. Y algunas de esas son la organización y la planificación. Entonces, el colegio, al ser tan estructurado, ayuda de alguna manera a los niños y niñas con TDAH porque les da una estructura externa. Porque todos los días tú entras a una hora, tienes clases de 90 minutos, bloques, tienes un recreo, después otros 2 bloques, y así como que es estructura. Pero cuando tú sales de la educación media y llegas a la superior, no tienes esa estructura obligada. Tú tienes que seguir la estructura porque tú eres adulto, porque tienes que ir a clases, porque tienes que hacerte responsable. Y muchas veces en ese momento es cuando a las personas con TDAH que no fueron diagnosticadas anteriormente les queda la embarrada porque ¿por qué no puedo ser como era en el colegio? Porque la estructura la tienes que gestionar tú. Y me pasó eso. Bueno, aparte el contexto, de hecho estaba hablando con una chica que conocí en el seminario, fue tanta la pérdida de estructura en mi vida que quedé embarazada en el primer semestre de carrera. O sea, como que perdí todo tipo de estructura y me desbandé y me embaracé. ¿Sí? No es que andaba loqueando, estaba pololeando, una relación estable, todo, pero por este motivo me enfermé, estaba tomando mis pastillas anticonceptivas, me tuvieron que inyectar penicilina, nadie me dijo que la penicilina con las pastillas anticonceptivas hacían colapsar y que no funcionaba, me embaracé. ¿Sí? Y ahora yo pienso, ¿cómo lo hice? Porque estaba embarazada, los cerebros de una mujer embarazada estructuralmente cambia, no está preparado para aprender, está preparado para hacer sobrevivir a esa criatura que viene. Tuve la guagua, congelé, volví a estudiar, me eché todos los ramos. Y yo, claro, porque no duermo, porque estoy cuidando la guagua, porque estoy solo pensando en eso, pero en verdad era la estructura que necesitaba mi vida y era el TDAH el que estaba como aflorando. ¿Sí? Porque una persona una mujer
que no ha sido diagnosticada con TDAH. Generalmente son 3 hitos en los que uno puede descubrir estos rasgos: embarazo, crianza y menopausia, que tienen que ver con hormonas. O sea, ya en la última parte ya es como cuando ya has vivido todo. Sí. Wow. ¿Sí? Entonces ya, yo, modo supervivencia, estudié, crié, trabajé, logré sacar la carrera con una nota bastante buena, un 5.8, ¿cierto? A nadie le pareció extraño. Mi papá decía, no, es que tú tiene que ser así porque este es tu deber, es salir a estudiar, no sé qué. Pero nunca aprendí mucho sobre neurodivergencia en la universidad, porque hasta en esa generación, yo salí de la universidad hace 15 años aproximadamente, no estaba muy en boga lo que es la neurodiversidad como ahora, o la neurodivergencia. Entonces no aprendí mucho. Honestamente no podría decir que no aprendí casi nada de neurodivergencia en la universidad, en el pregrado, más que como lo típico, así como hiperactividad, niños disruptivos que gritan, que no sé, que son desorganizados, se les olvidan las cosas, autismo, no socializan, no miran a los ojos, que son como muchas cosas también muy cliché y como que te estigmatizante. Oye, ¿Sí? pero ¿cuándo tú más o menos empezaste a escuchar este concepto ya más, como más elaborado, digamos? Porque entiendo que en esa época era como todo muy artesanal a lo mejor, Claro. o demasiado precario, pero ¿cuándo ya empezaste a escuchar que había un fondo, que habían estudios que se preocupaban del tema, que tenías un camino para poder recorrer? Eso pasó casi 10 años después. Ya. Entré al magíster que hice, que es en neurociencia de la educación. A mí siempre me llamó la atención el cerebro, cómo funcionaban los cerebros. Yo creo que también como de la necesidad de entender a mí misma cómo funcionaba mi cerebro y el cerebro de los demás, porque yo era distinta a los demás. Pero siempre me llamó la atención. Entonces dije, ya, voy a hacer el magíster en neurociencia para entender cómo funcionan los cerebros. Y en un ramo que es de neuropsicología, donde se hablan de las condiciones del neurodesarrollo, claro, la profe empezó a hablar sobre autismo, TDAH, altas capacidades y lo típico, así como estos son los rasgos, los síntomas, ya así lo mismo que sabía. Y dice, pero ¿saben qué? En mujeres muchas veces estos rasgos no se notan porque enmascaran mucho, o sea, como que ocultan inconscientemente los rasgos, y se puede dar de esta manera. Y empezó a dar la lista y yo empecé a hacer check. Y yo dije, perdón la expresión, recorcholis, nada. Dije, por la chucha, dije yo, me están describiendo. Y me quedé ahí. Che, después ya la otra clase lo mismo. Hasta que le hablé a la profe, le dije, profe, ¿sabe qué? Usted estaba hablando del TDAH en mujeres y me pasa esto, yo soy así, y no sé qué. Me dijo, mira, yo no puedo diagnosticarte aquí porque soy tu profesora, pero yo te he observado, yo creo que sí. Así que te recomiendo que empieces a buscar como diagnóstico. Puedes ir donde una terapeuta ocupacional que te aplique las pruebas, o una neuropsicóloga, o no sé qué. Y lo hice. Y efectivamente me diagnosticaron con TDAH. Y bueno, después fui a neurólogo para que confirmaran el diagnóstico y me medicaron. Estoy con terapia farmacológica ahora. Tomo Samexit. La primera vez que tomé Samexit fue como que me apagaron el cerebro. Como que todo ese ruido que hay en mi cerebro, todos esos pensamientos que para mí eran normales. Para mí era normal estar pensando en 3 cosas a la vez. De hecho, yo ahora me doy cuenta, yo me metí a la ducha cantando una canción, pensando que me tengo que mojar el pelo y pensando en que no se me olvide llevar, no sé, el almuerzo para el trabajo, las 3 cosas a la misma vez. Y cantando la canción, por ejemplo, no sé, por los pollitos dicen, y agarrando el champú y la comida. Para mí eso era normal. Y la primera vez que me tomé el Samexit, esa fue como
así se siente la quietud. Es como, esto es tener el cerebro en paz. Y te juro que me puse a llorar. Me puse a llorar de impotencia, porque y llamé, bueno, a Gonzalo, que es mi pareja, que es colega de nosotros también. Le dije, tengo tanta rabia porque hay gente que vive así y no tiene que pagar 60 lucas al mes para comprarse una caja de medicamentos. Porque yo sin ese medicamento nunca hubiese sabido lo que es tener como un cerebro típico, como que funcione neurotípicamente. La dificultad es esa, pues, como poder organizar mis pensamientos y poder accionar, ¿sí? Porque lo que a mí me cuesta es, a ver, mi tipo de TDAH es inatento y con hiperactividad mental. O sea, mi mente nunca para. Entonces yo tengo muchas ideas a la vez, pero no ejecuto ninguna. Porque de una idea paso a otra, y de la otra paso a otra, y de la otra paso a otra. Entonces para mí el medicamento me ayuda a eso, como organizar mi día, por ejemplo. Hago un checklist y empiezo paso por paso ya. Por ejemplo, y sobre todo me cuesta mucho con la organización del hogar, ¿ya? Porque organización, planificación en el hogar. Por ejemplo, para hacer aseo, si yo sin medicamento, yo puedo estar hecha el fin de semana completo, ni siquiera lavar un plato. Porque a pesar de que mi cerebro dice, o que yo sepa, tienes que ordenar la casa, tiene que estar limpio porque viven personas aquí, no animales, etcétera. Mi red dopaminérgica, que es la que trabaja con la motivación, no funciona bien, porque si no es novedoso para mí, chao, no me importa, no lo hago. Entonces, eso no es a ver, ¿cómo es la palabra? No es como, no quiero decir saludable, pero es como, ay, se me fue la onda. No es como adaptativo, no es una conducta adaptativa, porque tú como adulto tú tienes que cumplir con ese rol de limpiar tu hogar, porque tienes que vivir de una forma decente. Pauli, pero una pregunta, porque mientras habláis, bueno, yo no tengo ningún diagnóstico declarado, por lo menos. La locura mía, yo creo que es porque es locura mía, no, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la activación de la voluntad? ¿Sabes que me estaba llamando profundamente la atención eso de ya, si no estás con el medicamento, puedes estar acostado todo el día, o simplemente no te interesa el tema, si es que no te motiva, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero, por ejemplo, desde el lado, a lo mejor el término no es el adecuado, pero para que se entienda, desde el lado normal o la condición estándar, por decirlo así, muchas veces, aunque no tengamos las ganas de hacer las cosas, tenemos que generar la voluntad para poder mover este motorcito, ¿no es cierto? Y finalmente hacer la actividad que tenemos que hacer. Desde el lavado de la ropa para mirar, digamos. Ahí está la diferencia, Rodolfo, porque no es cosa de voluntad. Como la disfunción ejecutiva que sufrimos las personas con TDAH, no es voluntad, es química cerebral. Yeah. Es como que si tú querías hacer partir la moto y no tenés benzina, no te va a partir, aunque tengas voluntad de que parta. Entonces, lo que provoca en el TDAH, una de las redes neuronales que está afectada es la red dopaminérgica, que es la red motivacional. Se supone que uno debe tener como un nivel de dopamina estable, cosa que yo tengo una tarea que realizar, mi cerebro es capaz de agarrar esta dopamina en el espacio presináptico, hacer la sinapsis y mover la manito y lavar la tacita. ¿Cachai? Pero una persona con TDAH, estos niveles de dopamina fluctúan. Están muy bajos o están muy altos. Nunca están en un nivel como equilibrado. Entonces, cuando está muy bajo, por toda la voluntad que yo le ponga, por toda la necesidad que tenga, por toda la obligación que yo sienta de hacer algo, no voy a ser capaz de hacerlo porque estoy en una disfunción. ¿Okay?
Y por el contrario, cuando algo me interesa demasiado, cuando me gusta, cuando siento ese placer por hacer algo, nada me va a parar y ahí entro al hiperfoco. ¿Sí? Generalmente las personas con TDAH transitamos entre como lo hipo, bajo, y el hiper, que es el mucho. Entonces, por ejemplo, si yo... Esta red dopaminérgica no solamente funciona con placer, sino también como por castigo. Entonces, cuando yo en el colegio, por ejemplo, en la universidad, sabía que tenía que hacer un trabajo, decía, ya voy a empezar a hacerlo las 2 semanas antes, porque me dieron 2 semanas para hacerlo, y me sentaba al computador y no era capaz como de elaborar una oración, porque no mi mente no estaba en eso, ¿cachai? Pero llegaba la noche anterior y en 2 horas tenía hecho el trabajo, porque entraba en hiperfoco, porque mi red dopaminérgica, para evitar el castigo de que iba a tener el 1, empezaba a liberar esta dopamina, ¿cachai? Y tenía el pic de dopamina y hacía el trabajo de 1 semana en 2 horas. Eso es como decir, estoy esperando la inspiración divina, que la luz que esta luz baje, me ilumine y diga, ok, este es el momento. Y eso es pura química, no es flojera, no es voluntad, y eso es lo importante de desestigmatizar la condición, porque muchas veces se nos dice que somos flojos, así como, claro, pero no sé, por ejemplo, a una persona que le gusta mucho la música, ¿cómo podía estar tocando guitarra todo el día, pero no podía agarrar el cuaderno para estudiar inglés 1 hora? ¿Y por qué no le interesa el inglés? ¿Cachai? Entonces, como profe neurodivergente con TDAH, yo entiendo en mis estudiantes que a algunos no les gusta el inglés, no les motiva el inglés, entonces trato de yo generar la motivación extrínseca, de afuera hacia adentro, porque de adentro para afuera no funciona. Oye, y estaba pensando mientras hablabas, por ejemplo, esas personas que abusan de la condición, pero estoy pensando en la gente común y corriente, no es que yo soy distraído o distraída, no es que yo tengo intereses en otras cosas, que claramente no tienen ningún diagnóstico, simplemente es como que se cuelgan de la condición digamos, ¿ya? ¿Cómo tú crees que uno puede hacer la discriminación entre una persona que realmente tiene esta condición y otro que quiere tenerla pero que no le resulta? Es que no sé si es que alguien quiere tenerla porque se sufre. Una persona sufre incomprensión, de querer ser igual a los demás, de querer funcionar como los demás y que no te resulte. Claro, pero eso entonces, la gente dice, está de moda, ahora todos son TDAH, no sé qué. No, pero perdona, yo me refiero a la gente que de alguna manera presenta rasgos, todos tenemos rasgos iguales, digo, así, independiente que uno sea, que existe la condición o no, finalmente igual se comparten rasgos comunes, de repente uno sí tiene más atención sobre otras cosas, ¿verdad? Sí. Pero la gente que no lo tiene, en la condición como declarada o diagnosticada, pero que tiene ciertos rasgos a lo mejor más acentuados, ¿no? Y desde esa perspectiva intenta un poco colgarse a la cuestión. Mira, ¿Cómo ahí se hace la diferencia? Mira, déjame hacer una analogía que la otra vez escuché y que me gustó mucho. Como, claro, todos tienen algo de autista, todos tienen algo de déficit de atención, y como, claro, todos vamos al baño, todos hacemos pipí, pero no todos van 10 veces al día, claro, o 20 veces al día. Entonces, claro, yo puedo tener, obviamente me puedo desconcentrar, me puedo distraer, se me puede olvidar algo, y es normal, es natural, o sea, no somos perfectos, ¿cierto? Pero si eso te pasa constantemente, todos los días, y todos los días sufres porque se te olvidó algo, porque no pudiste terminar una tarea, porque no pudiste empezar una tarea, hay algo, ¿ya? Obviamente hay gente que se va a aprovechar porque a ver, la flojera, yo como persona puedo distinguir si es flojera o es disfunción ejecutiva, porque la flojera es decididamente no hacer algo que tú puedes hacer, ¿cachai?
Por ejemplo, ya, tengo que ir al supermercado, me da flojera, no voy a ir, voy mañana. Pero la disfunción ejecutiva es que tú quieres hacerlo, pero no puedes. Tu cuerpo no responde. Entonces, ahí uno se puede ir dando cuenta cuando la gente está como fingiendo, no me gusta hablar de fingir, fingiendo como esta condición, pero al final, si tú le dices, ya, no sé, si... no sé, hagámoslo en 10 minutos más y no sé qué, y lo hace sin problema, probablemente era flojera nomás. Pero si tú le ofreces cosas, no sé, a un niño que no quiere ordenar su pieza, tú le dices, ya, ordena tu pieza y después vamos a jugar, y alguna vez no lo hace, es porque puede probablemente haber una disfunción ahí ejecutiva, que ni siquiera algo que le gusta lo motive, ¿cachai? Pauli, vamos a saludar a toda la gente que está en línea y Juan Gaete, que tú lo debes conocer, también fue colega nuestro, dice, tipos de creatividad, así lo veo, el ser distraído. O sea, el ser distraído de por sí no es creativo, no es ser creativo, pero sí una persona con TDAH es muy creativa de por sí porque uno siempre, como este pensamiento divergente, está buscando nuevas maneras de resolver los problemas. Y por condición también, porque si se me olvida la cartulina, tengo que solucionar de alguna forma que se me olvidó la cartulina, entonces de forma creativa lo resuelvo, porque para eso no hay una definición exacta de qué es lo que es la creatividad en cuanto a la neurociencia, pero siempre hay una que tiene que ver con que es acciones que nosotros llevamos a cabo para resolver un problema. Ese es uno de las definiciones de creatividad. O sea, considerando esa definición, claro, las personas con TDAH somos muy creativas porque siempre estamos tapando los hoyos que vamos dejando, que se nos me están olvidando las cosas, que se me olvidó. De hecho, les voy a contar, a mí se me había olvidado que teníamos live. De repente me llega la notificación y digo, concha su madre, ¿verdad? Y de hecho estoy aquí, estaba Gonzalo, conocí a una chica en el seminario, la invité a la casa para que conversáramos, y dije, tengo que ir a conectarme, y los dejé solo en el living, ¿cachai? Entonces, y eso no es por voluntad, no es porque de mala se me olvidó, porque mi cerebro estaba tan entretenido con esta amiga nueva que conocí, que tenemos muchas cosas en común y conversando, que se me olvidó todo lo demás. Entré en hiperfoco. ¿Cachai? Oye, Pauli, ya, llegamos a la universidad, quedaste embarazada, te costó, sacaste la carrera, terminaste. ¿Cómo fue el ingreso al mundo laboral? Por necesidad yo ingresé al mundo laboral en la U. Yo trabajé de empaque muchos años y después una amiga me dijo, ¿sabéis que estoy haciendo clase en una oficina? ¿Necesitan una profe particular? ¿Querí? Ya, bueno, y ahí empecé como a hacer clases particulares. Después tuve que hacer la práctica y dije, esto no es para mí. No puedo ser profe. Es mucha carga mental, sin saber yo que tenía TDAH. Tengo que hacer muchas cosas a la vez, no puedo, me estreso, no puedo. Y dije, no puedo no trabajar si tengo una guagua que alimentar. Entonces ahí estuve como con crisis vocacional como un mes. Y me llegó una oportunidad de trabajo en un instituto profesional. Y el primer día que hice clase dije, oye, aquí sí puedo, acá sí voy a poder. Porque ¿qué pasa con el TDAH? Uno tiene también asociados trastornos sensoriales, ya que la molestia de los ruidos, del tacto. Entonces, ¿qué era lo que me afectaba a mí en el colegio? Las voces de los niños, los gritos en el recreo, el timbre, que te tocan sin permiso, que te gritan, miss, profe, no sé. Y yo llegaba a la casa cansadísima porque toda mi energía se iba en eso. Pero con adultos no me pasa, porque entienden un poco más de los límites, ¿cierto? Y no te gritan para cuando te necesitan, no hay una campana que suena cada 90 minutos. Entonces encontré donde me pude desenvolver profesionalmente en la educación superior, que trabaja con adultos.
Pauli, una pregunta a lo mejor más personal, pero no puedo dejar de hacértela. ¿Hay miedos? ¿En qué sentido? Lo que pasa es que porque mira, nosotros con Germán nos hemos quedado conversando largamente después de la vez que nos juntamos por el live, porque nos parece un tema que es súper interesante desde el punto de vista desde el aprendizaje incluso. La sesión anterior estuvimos con una psicóloga donde también tocábamos temas que tenían que ver un poco con esto, pero también con cómo los chicos, con las emociones y cómo los chicos enfrentaban también no solamente el mundo laboral, sino también este desafío de pasar del colegio a la universidad o a la educación superior. Pero en el caso tuyo, igual a mí no me deja llamar la atención el cómo tú tienes que plantearte frente a la vida en general, porque tengo la sensación, puedo estar equivocado, pero tengo la sensación de que es un constante desafío, quizás con mucho más, no decir esfuerzo, pero sí tienes que tener una dosis, creo yo, mayor de voluntad para poder enfrentar el mundo, porque a veces a uno le cuesta, con todo lo que uno tiene detrás como mochila, y mientras tú hablabas yo reflexionaba y pensaba, decía, bueno, pero habrá miedos también asociados, no sé, la primera vez que te paraste en una sala de clases, cuando a lo mejor tienes que ir a una reunión con tus colegas o con el director de escuela, donde tú sabes que esas reuniones a veces no son tan amables, a veces son un poco complejas, ¿no es cierto? Yo te pregunto, ¿hay miedo cuando tú tienes que salir un poco a este mundo con todo lo que implica para ti, digamos, este desafío permanente, o ya lo tienes completamente dominado? No, miedo no. Antes que tenía la condición, era nerviosismo, ansiedad de no encajar, de no... Porque hay una cosa con los neurodivergentes que siempre estamos tratando de encajar y enmascaramos, ¿no? Tratamos de compensar lo que no tenemos y de como no fingir, pero como de tratar de imitar al que no es como yo, que como que el funcional. Y es algo inconsciente, no lo hacemos conscientemente, no es que seamos todos manipuladores y como que vivamos un personaje. Eso es un poco como para encajar en esta sociedad tan estructurada, que te exige funcionar de una manera típica, ¿sí? Entonces no es miedo, pero sí es cansancio, es muy cansador, porque hay una teoría que es la teoría de las cucharas, no sé si la han escuchado. Se supone que todo el mundo tiene 10 cucharas. Entonces, levantarme de la cama, ocupo un cuarto de cuchara, ducharme, lavarme los dientes, tomar desayuno, el resto de la cuchara. Para una persona neurodivergente, en levantarte ya ocupaste 3 cucharas. Entonces, el hecho, por ejemplo, yo nunca he podido trabajar horario completo porque no me da la energía, no me da el cerebro para estar trabajando 45 horas semanales. Entonces, eso también va en desmedro de mi economía, porque nunca he tenido un sueldo completo, por ejemplo. Va en desmedro de mi salud mental, porque me siento menos que los demás por no poder trabajar en las 45 horas semanales. Tampoco yo, no sé, no me acuerdo, creo que lo comentaba la vez pasada, a mí me cuesta mucho levantarme en las mañanas porque asociado con la neurodivergencia vienen los problemas de sueño. Entonces mi cerebro, yo puedo abrir los ojos, levantarme, andar como zombie, ducharme todo, pero mi cerebro empieza a funcionar después de las 9 de la mañana. Entonces, generalmente no tomaba clases a las 8:30 porque yo sabía que no iba a ser capaz de enseñar bien en horario como a primera hora. Por necesidad económica empecé a tomar clases a las 8:30 y el viaje de metro, porque yo no uso auto, porque también era un estrés manejar con TDAH, el viaje en el metro me gasto 5 cucharas al tiro, porque hay ruidos, hay gente que me toca, hay luces que molestan, hay olores, hay muchos estímulos, que hay una persona vendiendo, que hay una guagua llorando, que hay un no sé. Entonces, eso, quiero que quede súper claro eso, que uno se enfrenta al mundo
igual que todas las personas, pero con distintas herramientas. Y estamos en desventaja de una persona neurotípica que no sufre, por ejemplo, a mí el ruido de cierre de puertas del metro, a mí me duele. ¿Cachai? Me duele. Yo me arrugo, como que me hago así cuando el metro está vacío y cierra las puertas, como que si me enterraran una aguja en el oído. Y probablemente una persona que no tiene, no es neurodivergente y no tiene un trastorno sensorial, lo pasa por alto, como normal que suene y da lo mismo, ¿cachai? Entonces, es eso más que el miedo, Rodolfo, no sé si se entiende. O sea, es como el desgaste emocional y físico. Me quedo con lo que te dije hace un momento. Es más bien el desafío permanente de tener que estar entrando en el mundo y saliendo, digamos. Eso es como lo que yo, como que capto más el concepto por ahí. Claro, y sería súper fácil para la sociedad ser más amable con la neurodivergencia, por ejemplo, que en vez de ver un pito para anunciar el cierre de puertas, que sea, no sé, otro sonido no tan invasivo, ¿cachai? O que no haya luces blancas en el metro, que sean luces como naturales, porque están las luces amarillas, las luces frías, ¿cierto? Las cálidas, las frías, y es como las neutrales, no sé cómo es el nombre. ¿Por qué no ponen las luces neutrales? Porque tiene que ser blanca. Hay gente neurodivergente que, por ejemplo, en mi casa, a mi hija no le gustan las luces cálidas, a mí no me gustan las luces blancas, entonces ella en su pieza tiene luces blancas, yo en mi pieza tengo luces cálidas, pero en el resto de la casa son como neutrales, así como luz de día, no sé cómo se llama. Los espacios comunes. Claro. Entonces, ¿por qué en el metro no usar ese tipo de luces? O la blanca, que en los metros como los vagones nuevos, o la oscura, cálida, así en los vagones más viejos. Como que no hay un punto medio. Entonces, si tú pensaras en eso y lo hicieras, ayudarías a disminuir la carga sensorial de muchas personas y le ayudaría a sobrevivir el día de mejor manera. Esto también entra dentro de la idea de la inclusión, por ejemplo. Sí, pues por supuesto que sí. De hecho, en la sala de clase hay muchos profes que se ofenden si un estudiante está con audífono, porque piensan que no le están prestando atención, pero ese audífono puede ser el mecanismo para que esa persona esté regulada y realmente ponga atención y aprenda lo que tú estás diciendo. Yo tengo sensibilidad visual, obviamente estaba hablando de las luces, ¿cierto? Entonces yo sufría muchas veces en clases porque la luz que me llegaba de afuera me hacía doler la cabeza, me dolía, y no podía ponerme lentes de sol dentro de la sala de clase porque el profe o la profe pensaba que estaba con la caña y que estaba, ¿cachai? Entonces yo ahora tengo que usar lentes ópticos, antes no, y lo primero que hice fue estos fotocromáticos, que si estoy en el sol se oscurece, si estoy, y como que se van adaptando a la luz que hay en el ambiente. Sé que ha sido una cuestión mágica, porque antes yo llegaba siempre con dolor de cabeza a la casa por la sobrecarga sensorial visual, y ahora con mis lentecitos que cambian de color eliminé como un problema, ¿cachai? En el día. Y es increíble como llego con energía a la casa, porque antes llegaba a la casa a morir, me tiraba a la cama y ya no era un estropajo, y ahora no sé, por último puedo sentarme a ver una serie con mi hija, así que antes ni siquiera me quedaba energía para eso. Si una persona que no tiene esas dificultades no entiende que es cierto que a uno le pasa eso, porque uno es funcional en la pega, uno hace de todo, pero llega a la casa y ya no eres funcional, que necesitas ir recuperarte, pues como un celular que llega con 10% de batería, no te vayas a poner a ver una serie en el celu, se te va a apagar, tu cerebro igual se te va a apagar si no descansas. Oye, Pauli, ¿la neurodivergencia se considera una discapacidad? Hay distintas corrientes, unas dicen que sí, otras dicen que no. Yo creo que eso es más como vivencial. Y sabemos que la discapacidad también es según el entorno. El entorno es el discapacitante, no la persona es la discapacitada. Entonces, si
si tú, por ejemplo, yo me sentiría discapacitada en un entorno donde hay, por ejemplo, mucho ruido, muchas luces, y donde yo tuviese que utilizar mis habilidades cognitivas comparada con una persona que no le afecta eso. Si, por ejemplo, concentrarme en... Mira, me voy a remontar hace 20 años atrás, cuando di la PSU. Me acuerdo que ese día a mí me dio como un ataque de alergia y me corrían los mocos. me corría los mocos. Me acuerdo que había una luz súper brillante que me llegaba justo encima de la prueba y tenía frío, no había llevado chaleco. Entonces, obviamente una persona que no es sensible, no es sensible sensorialmente, la luz y el frío no le va a afectar. Obviamente los mocos sí, eso lo dije como para darle más ¿cómo se llama? Para exagerar un poco más. Pero es verdad, pero es para exagerar. Pero como ahí sí yo puedo decir que en ese momento fui discapacitada, porque el ambiente no ayudó a que yo me pudiera concentrar completamente en mi tarea, que era realizar la PSU, ¿ya? A pesar de eso no me fue tan mal, porque mi capacidad de poder como sobrellevar estas dificultades por estar acostumbrada a hacerlo hizo ganarle al contexto. Pero imagínate si no hubiese tenido eso, me hubiese ido mucho mejor. Quizá hubiese sido puntaje nacional. ¿Sí? Pauli, ¿y alguna, por ejemplo, situación de conflicto que te pase en el caso con estudiantes, ponte tú? Ahí, ¿cómo operáis bajo presión o bajo estrés? Se dice que las personas con TDAH son muy buenas manejando conflictos, como cosas en el momento uno actúa, como que ahí la dopamina actúa y tú lo resuelves. Pero cuando tú intentas como generar planes de acción o algo que sea continuo en el tiempo, ahí no resulta. Es como de reaccionar. De hecho, hay estudios que dicen que antiguamente en la era como de la prehistoria, estos neurotipos, la neurodiversidad, existían. Habían personas con TDAH, personas autistas, personas neurotípicas, y generalmente las personas con TDAH eran los cazadores, como los que reaccionaban, los que iban al choque. Entonces es muy típico de que una persona con TDAH en los momentos como de crisis estén calmadas, y en los momentos de calma entran en crisis porque no sabemos qué hacer. Entonces me pasa mucho que cuando hay una crisis así como súper específica, y en el momento lo logro como resolver, pero si es algo que es como más continuo en el tiempo, como que me pierdo, no sé qué hacer. Y lo que a mí me genera conflicto también, que a veces les molesta a los estudiantes, es mi distracción, ¿sabes? Mi falta de concentración quizás. Pero desde que yo sé que tengo TDAH, yo les digo, les converso, les digo, ¿saben, chiquillos? Yo soy profesora, y tengo una condición, tengo TDAH, entonces a veces me va a pasar esto en clases. Si me pasa, usted me dice, profe, vuelva al tema, o no sé qué, o a veces me pasa, por ejemplo, que están con el celular. Y típico que el profe va con este approach de, oye, el celular en la clase, que falta de respeto, que no sé qué. ¿Sabes qué hago? Yo le digo, guarda el celular, que me distraigo, me dan ganas de ver lo que estáis viendo. ¿Okay? O me paro al lado y digo, oye, ¿qué estáis jugando? ¿Y cómo se llama? Y que ven, ya, profe con TDAH, no me hagan esto. Y ahí como que se ríen, claro, y dice, chucha, ya, de verdad. Y como que guardan el celu. O a veces les suena la notificación y digo, ¿quién te llamó? ¿Quién te habló? De hecho, una vez estábamos en prueba y un chiquillo dejó el celular adelante cargando y se le olvidó sacarle el sonido y lo llamaron. Y yo agarré el celular, le contesté y le dije, hello, speaking, y todo, guau, y el cabrón rojo, así rojo, y nunca más pusieron el celular con sonido, porque saben que como la impulsividad del TDAH, que el TDAH igual es un impulsivo, uno hace cosas sin pensar, dice, quizás con qué cosa va a salir esta vieja loca, po. Oye, entonces, Pauli,
Perdón, aquí ya nos va quedando poquito tiempo, pero quería preguntarte, ¿cuándo aparece efecto naranja en tu vida? Efecto naranja apareció después de que me diagnosticaron con TDAH. Yo dije, esto no puede ser, no puede haber más gente como yo de que se desarrolle, llegue a la adultez y no sepa que es neurodivergente, que sufra todo lo que sufrí yo, que el estigma de que es floja, de que no sé qué. Entonces yo necesito contactarme con alguien, con alguna organización con que hable de TDAH en Chile, y yo estaba con el enfoque de que sea femenino, porque las mujeres tenemos mucho problema de diagnóstico, de identificación, porque nos escondemos debajo de la máscara, se puede decir. Y empecé a buscar, y gracias al algoritmo de TikTok me salió en algún momento un video de efecto naranja, y le hablé a las chiquillas, le dije, me presenté, profe de inglés, acabo de terminar un magíster en neurociencia, quiero aportar porque me pasó esto, y me llamaron. Y desde ahí hemos estado trabajando juntos. Efecto Naranja es un movimiento de personas, en principio adultas con TDAH en Chile, y ahora como que queremos ampliar un poco a personas, como de cualquier edad. Y lo que busca el movimiento es generar políticas públicas en cuanto a TDAH, porque no hay nada en Chile que respalde como las acomodaciones, las necesidades y poder como pavimentar el suelo de una persona con TDAH que tiene dificultades. Gracias a autismo y la ley de autismo, como que se ha abierto un poco la discusión sobre la neurodivergencia, pero queda mucho por avanzar. No hace falta una ley de TDAH, no hace falta una ley de altas capacidades, y de ahí nació. Ahí empecé como a participar en este movimiento. Y ha sido súper bonito porque he aprendido mucho, he crecido mucho como persona, como activista. Ahora me siento una activista de la neurodivergencia. De Andrea Romero, que es la fundadora del movimiento, aprendí mucho. Es una mujer súper aguerrida, con mucha fuerza de voluntad, con mucho empuje. De Nicole, también Núñez, que está en la presidencia ahora, es una mujer súper elocuente, que sabe expresar sus ideas, que eso siento yo que mi TDAH, a veces yo tengo tantas ideas, tantos pensamientos, tanto conocimiento, pero no puedo expresarlo porque como que no pasan el filtro y se me olvidan las palabras, y como que yo admiro tanto a la Nicole por eso, y a la Andrea la admiro tanto por el ímpetu que tiene. Yo a veces soy muy cobarde a veces, entonces he aprendido mucho de ella en ese sentido de como, ya, estamos acá, hay que hacer algo, tenemos que luchar por esto, porque no puede haber más personas que sufran de estas consecuencias de no ser diagnosticadas a tiempo, de no tener el apoyo que necesitan, porque como es volvamos al término de discapacidad, es una discapacidad invisible, no se nota que tú necesitas el apoyo hasta que ya está ahí mal, po. Entonces tú no le vas a decir a una persona que le falta una pierna, oye, pero corre igual que el otro, po. Es como ridículo. Entonces, ¿por qué le vas a pedir a una persona con TDAH que sea igual deficiente que otra persona que no tiene las dificultades que tiene? Mira, yo me quedo con una reflexión, sí, yo, porque siento que como sociedad, en los últimos años, no sé si 10 o 15, no tengo una relación muy clara, pero en los últimos años hay temas como este que se han colocado en la mesa. Quizás falta mucho por discutir, todas las recién de leyes, probablemente fijar nuevos protocolos de inclusión en instituciones, empresas, etcétera. Porque por lo menos en el ámbito que nos convoca a nosotros es la parte educacional, pero yo también trabajo en la industria y créeme que la realidad es otra cosa en términos de competitividad, de parámetros de estándar de exigencia. Hoy día las empresas se vinculan mucho a normas de certificación, hay mucho cambio legal también, y es súper complejo muchas veces también estar a la altura, digamos, ¿ya?
Pero sí creo que ya mostrando estos temas, claramente empiezan a haber distintas sensibilidades para poder conversarlo. Yo me quiero quedar con eso, fíjate, porque yo hasta no conversar con la Pauli la vez anterior, yo cachaba poco y nada de esta cuestión, ¿no? Lo conozco casi ignorante, o sea, más allá de un concepto por ahí vago en mi cabeza, pero cero desarrollo, digamos, y no porque no me interesara, es simplemente porque no lo tenía asociado dentro de mi celda, digamos, de conocimiento. Y hoy día siento yo por lo menos que al enfrentarme a una sala de clase, que es con lo que trabajo también casi todos los días, más allá de que algún estudiante esté o no esté diagnosticado, igual uno tiende a buscar más empatía para abordarlo en el fondo. ¿Ya? Y eso me quedo por un lado con eso. Pero lo otro es que ya siento que los temas se están hablando. Y eso yo creo que también es una evolución social, pero que ojalá también se transforme en cosas concretas, y que no hay que estar peleando una ley a partir de una institución o de una entidad, de una ONG en el fondo, y que el Estado también haga su pega ahí, se haga cargo y finalmente a todos nos dé la posibilidad de tener las mismas condiciones. Sí, o sea, es lo ideal, y a lo que se quiere llegar, pero siempre hay temas más urgentes, por ejemplo, entonces, y eso es como lo malo de la burocracia, que se van tapando hoy, en vez de como de prevenir, va a ir tapando hoy y va a ir curando. Entonces probablemente el TDAH no sea algo urgente ahora. Si fue urgente, por ejemplo, ayer lo que pasó con las matronas, o sea, era importantísimo que se hiciera algo en ese momento, pero fue reactivo, no fue preventivo. Entonces sí, se necesita como un cambio de paradigma en ese sentido. Tenemos esa capacidad, o nos caracterizamos por ser muchísimo más reactivos que preventivos o proactivos, porque lo que se busca es que las personas neurodivergentes tienen que ser incluidas y además tienen que ser valoradas. Sí. O sea que es muy discriminador. Pauli, estamos llegando casi al final. Hay muchas de las personas que están conectadas que tienen hijos, que nos conversaban en la primera ocasión con esta condición. ¿Cuál sería tu reflexión final para ellos como familia? Sabemos que en la primera sesión, la primera conversación que nosotros tuvimos, ellos nos planteaban, hicieron un poco de catarsis con todo esto que les ocurría, sin sentirse solos en este mundo. Había una persona que tenía 2 hijos, otra que estaba preguntándote cómo poder diagnosticar o dónde. Entonces, ¿cuál sería tu reflexión, tu invitación? Yo creo que 2 cosas. Primero, comprender de que las neurodivergencias son genéticas. Entonces, si mi hijo, yo veo cosas de mi hijo, probablemente yo, mi padre y mi abuelo también son neurodivergentes. Eso nos lleva a no normalizar algunas cosas y pedir ayuda, ¿ya? Solicitar la ayuda necesaria, ¿sí? y no tratar de hacer que mi hijo, mi hija encaje en el molde a presión, ¿sí? Porque obviamente no podemos ser como animalitos salvajes. Tenemos que comportarnos de alguna manera y ser como guiados en eso, pero tampoco es bueno a presión hacer encajar a una persona, porque va a explotar en algún momento, y esa explosión puede ser depresión, ansiedad, suicidio. Entonces, dejar de presionar a las personas para poder encajar en el molde es lo primero. Lo otro es tratar de comprender de que no todo el mundo funciona como yo funciono o como yo quiero que funcione, ¿ya? Porque una de las cosas del TDAH es que yo puedo lograr el mismo resultado, pero haciéndolo de una forma distinta al tuyo. Puede ser un poco más extenso, más largo, o de forma más rápida, pero el resultado va a ser el mismo. Entonces, dejar de medir siempre con la misma vara. Y lo otro es hacer comunidad. Si yo sé que mi familia es neurodivergente, tratar de buscar otras familias neurodivergentes, compartir experiencias, compartir datos, porque a veces uno dice, hay un doctor que no sé qué,
y a lo mejor la otra familia lo tiene y yo no, entonces necesito como que ir ahí haciendo como la retroalimentación y las vivencias, y esa catarsis que decías tú es súper necesaria, porque uno se va identificando en el otro y dice, hoy no estoy solo, no estoy mal yo, no estoy loca, no estoy... Entonces es súper importante eso. Quería aprovechar de pasar el dato, porque yo también hago asesoría sobre neurodivergencia, así como lo que estamos haciendo ahora, un poco más como individual, si tienen dudas de qué es el TDAH, qué es el autismo, como acomodaciones, puede ser como profesor o desde la casa, que me hablen al Instagram, ahí vemos como alguna sesión, porque es necesario. Siento que hay como un hoyo entre la casa, el colegio y las terapias, porque para llegar a la terapia yo tengo que identificar la necesidad, pero si no sé cuál es la necesidad no la puedo identificar. Entonces como que eso, aprovechar de pasar el dato, que estoy dedicando igual como a asesorar y a orientar, así como a dónde tiene que ir al psicólogo, no vaya mejor al terapeuta, no mejor vaya al neurólogo, sáltese la hora del neurólogo, mejor haga el tiro, no sé qué, porque hay mucha nebulosa en eso, porque a mí me pasó, yo no sabía de dónde empezar. Entonces hace falta alguien que como que te vaya guiando, y ahí yo quizás le puedo ayudar. Bacán. Entonces, ya pues sigan a la profe Neuro y Divergente. Sí. ¿Cierto? Ese es su Instagram. Oye, en junio, sí, voy a hacer algunas charlas gratuitas y les voy a estar compartiendo la información. Ya, pues y ahí nosotros la replicamos a nuestros seguidores. Don Rodolfo, ha sido un placer. Pauli, querida, muchas gracias. Cuídate, se van a cumplir, por favor. Sí, ya que vuelvo el lunes. Muy bien. Cuídate mucho. Oye, que estén muy bien. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Nos vemos en el próximo live. Rodolfo. Que estén bien, cuídense. Lindo fin de semana lo que queda. Súper emoción. Sí. Por favor. Síganos. No le quedan cuchara al Rodolfo. Síganos, suscríbanse, porque estamos en las plataformas de Instagram y Spotify. Tengo el podcast también en YouTube, siempre se me olvida promocionar. Se llama Ay, ¿y dónde lo dejé? Mi podcast. Es muy buena. Lo encuentran en YouTube. Que una frase que digo todos los días, al menos 6 veces al día. Ay, ¿y dónde lo dejé? Parte de la cuchara. Parte de la cuchara. Que estén muy bien. Chao, cuídense. Gracias. Chao.